buenas noches y bienvenidos a su programa Tras el Espejo. Les voy a plantear el tema de esta noche. Imagínense que van andando por la calle y que de repente se encuentran una cabina un tanto particular porque es de color rosa y que suena. ¿Cogerían el teléfono? Y si es así, si cogen el teléfono y de repente al otro lado del hilo telefónico les cuenta a alguien que se encuentra con un problema, que tiene un trastorno mental y empieza a contarle su vida, ¿qué haría? ¿Le colgaría? ¿Le escucharía? Lo que les hablo es una campaña de sensibilización de ASAENEC. Es una asociación cordobesa que hoy tenemos el gusto de contar con su directora general, Susana Luque. Muy buenas noches, Hola, Susana. buenas noches, Eva. Porque habéis tenido un montón de visitas en YouTube. Esta campaña de sensibilización se llama Mis secretos son rosa. Sí. Y me gustaría que los espectadores, además de que vayamos después viendo un poco de esas imágenes de la campaña, primero empezar diciendo ¿qué es ASAENEC? Pues ASAENEC es una asociación de allegados y personas con enfermedad mental que se constituyó en 1989, llevamos más de 27 años trabajando por la mejora de la calidad de vida de nuestro colectivo, que son personas con enfermedad mental y sus familiares y allegados, ¿no? El año pasado nos constituimos como centro de rehabilitación, psicosocial e investigación, y desarrollamos una serie de servicios y programas integrales de apoyo, de atención en el ámbito psicosocial, ¿no? Y nada, estamos funcionando desde muchísimo tiempo y con programas con unos resultados muy buenos, la verdad. ¿Qué puede encontrar una persona allí? ¿Qué servicio aportáis? Nosotros trabajamos, nuestra línea o nuestra filosofía de trabajo es en tres ámbitos fundamentales, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud considera que hay que trabajar para rehabilitar o recuperar a una persona que sufre un trastorno mental. Las tres áreas son la cognitiva, la física y la social. Entonces, a través de ese funcionamiento desarrollamos una serie de funciones, ¿no? De actividades, actividades que trabajan la rehabilitación cognitiva, por ejemplo, actividades que trabajan el tema de la inteligencia emocional, la educación emocional, las habilidades sociales y actividades que también trabajan lo físico, el deporte, el mantenimiento físico, que es tan importante también para nuestro colectivo, ¿no? En cuanto a los servicios, pues nosotros desarrollamos actividades tanto mañana y tarde. Son actividades terapéuticas que están enfocadas a trabajar esos tres ámbitos. Tenemos servicios de apoyo psicoterapéutico con grandes profesionales. Tenemos un equipo multidisciplinar de 7 personas. Tenemos atención social, asesoramiento jurídico, atención a domicilio, un servicio de orientación laboral. La verdad que ofrecemos servicios muy completos, ¿no? Y sobre todo que pretenden ofrecer una atención integral para cubrir todas las necesidades que este colectivo necesita y que tanto demanda, ¿no? Porque una persona con un problema de salud mental, lo primero que se encuentra es con lo caro que es ir a un psiquiatra, Claro. lo caro que es ir a un psicólogo. ¿Vosotros lo hacéis de manera gratuita? ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo financiáis? Pues mira, Eva, nosotros, como todas las organizaciones, tenemos una financiación que va por la vía de ayudas y subvenciones, ¿no? La crisis económica supuso un varapalo bastante importante porque, claro, supuso una reducción de las ayudas públicas y eso implicó que las entidades tuviéramos que buscar otras alternativas, otras vías de captación de fondos, ¿no? La verdad que se ha incrementado un poco la concienciación de la gente, de la ciudadanía en cuanto a la hora de las donaciones, pero no es suficiente porque al final son realidades que o te tocan o no, si te tocan colaboras, si no es más complicado, ¿no? A lo mejor te conciencias más con realidades como, no sé, refugiados, casos internacionales de niños a lo mejor están en situaciones más de exclusión en África, o a lo mejor te conciencias más con eso cuando lo ves en televisión y no te conciencias con realidades mucho más cercanas como pueden ser personas que sufren una enfermedad mental, ¿no? Y entonces, claro, nosotros al final tuvimos que introducir como vía de captación de fondos las aportaciones concretas de parte del usuario, de la familia, ¿no? Son aportaciones que para nada cubren y para nada llegan a los precios que se mueven en el mercado, como tú estás hablando, de una consulta psicológica o de un psiquiatra privado, pero una aportación sí por lo menos pedimos, ¿no? Porque si no sería imposible e inviable el ofrecer todas las actividades que estamos ofreciendo. Mira, estamos viendo en este momento la campaña de Mis secretos son rosa. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué hacía la gente?
Pues mira, esta campaña, la verdad que queríamos hacer una campaña original, que impactara y que interactuara con la ciudadanía, ¿no? Encontramos a una agencia de comunicación de Córdoba que se llama Las 6 en la playa, que son gente que la verdad desarrolla acciones muy impactantes y que ya tienen experiencia en este tipo de campañas, y sobre todo son campañas de street marketing, como se llama, ¿no? Son campañas que se hacen en la calle, que provocan la interacción y la relación con el ciudadano. Y entonces pues ellos crearon esta idea, ¿no? El montar una cabina rosa en mitad de Cruz Conde, y que la gente, de pronto sonara el teléfono en mitad de la calle y la gente ver qué reacción tenían, si coger el teléfono o no, ¿no? Y una vez que cogían el teléfono, sí se quedaban a escuchar las historias de los 5 usuarios que tienen enfermedad mental y que son usuarios de la asociación. Y entonces era una manera, desde la cercanía, de romper esa distancia que hay, ese desconocimiento en torno a la enfermedad mental, al descolgar, entender realmente qué es lo que pasa, ¿no? Y que tampoco es una realidad tan distante a nosotros, que en cualquier momento podemos sufrir una enfermedad mental o nuestro familiar más allegado, ¿no? Entonces fue una manera de romper muchísimos estigmas y prejuicios, ¿no? La verdad que se acercaron más de 300 personas, descolgaron el teléfono, hubo gente, reacciones de todo tipo, hubo gente que la verdad que se emocionó, gente que bueno, no le interesó, colgaba rápido, pero la verdad que la mayoría de la gente se acercaban, esperaban, después salía el usuario que había, la persona que escuchaba la historia de ese usuario, al final salía ese usuario a saludar a esa persona, ¿no? Entonces se quedaban como diciendo, wow, es la persona que estoy escuchando su historia, ¿no? Entonces eso era mucho más impactante, ¿no? Me acuerdo que más que arrancar esta señora que está saliendo ahora mismo, fue la primera persona que cogió el teléfono. Fue muy emocionante porque la mujer salió llorando al escuchar la historia de Magda, de nuestra usuaria, ¿no? Y fue la primera historia, y todo el equipo, la verdad que estábamos súper emocionados, nos abrazamos, porque claro, también estábamos muy nerviosos si realmente esta campaña iba a funcionar o no, porque nunca sabes qué reacción va a tener el público, ¿no? Ahí está la gente escuchando esos problemas, y que al final se tienen que conocer, y tenemos que verlo, porque no se puede estar escondido en una casa como si tuviera una enfermedad infecciosa, no pasa nada, y se estigmatiza mucho al enfermo mental, ¿no? Ya se le pone se le tacha de loco la etiqueta, y ya no hay manera de que esa persona pueda volver a tener mira, la mosca, la famosa, no sería la tele, no sería la tele si no estuviera la famosa mosca. Tenemos que darle la bienvenida. Eso, que se estigmatiza, ¿no?, al enfermo mental de una manera que ya se le queda ese, por así decirlo, como decimos aquí, el San Benito. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los problemas que tiene que afrontar principalmente la familia y una persona que sufre un trastorno mental es el estigma que todavía existe en la sociedad, ¿no? Esas etiquetas que de pronto llega un momento en que impiden la recuperación y el avance de una persona, incluso de pedir ayuda. Porque claro, siempre se tiene miedo al rechazo. ¿Quién no tiene miedo al rechazo? Lo tenemos todos. Imagínate una persona que además sufre una enfermedad mental y que tiene miedo que se le etiquete de loco, de violento, como lo que desgraciadamente todavía, tanto por medio de algunos medios de comunicación como parte de la sociedad, aunque cada vez hay más conciencia, más sensibilización, pues siguen estigmatizándose, ¿no?, al colectivo. Y la labor del movimiento asociativo es ¿no?, romper esos prejuicios, dar una información objetiva de lo que es la enfermedad mental y correcta, eliminando todo eso, ese truculento, siempre llegar a lo morboso que buscan muchos medios de comunicación, ¿no? Porque a veces titulares auténticamente terribles, ¿no?, que lo único que hacen es asociar la violencia con el enfermo, ¿no? Nunca vas a ver un titular donde se diga una persona con cáncer ha asesinado a su pareja, imagínate, o a su mujer o a su hijo. Siempre se dice un enfermo mental asesinado. ¿Por qué destacamos el diagnóstico de una persona? Y que nadie está libre de poder padecer de un día a otro, empezar a tener unos síntomas que desgraciadamente nadie sabe lo que le va a pasar, claro, de aquí a mañana. Fíjate, más que el dato, Eva, 1 de cada 4 personas sufrirá a lo largo de su vida una enfermedad mental. Es decir, que esto no, nadie está libre de padecer una enfermedad mental en su vida, ¿no? Podemos tener un hecho traumático en nuestra vida, que alguien fallezca, eso nos puede generar una depresión. De la depresión podemos ir a peor, es decir, que
¿Quién no ha sufrido un trastorno de ansiedad, una depresión, problemas con la alimentación? Es decir, que nadie está libre de padecer esto, ¿no? Y tenemos que ser cada vez más conscientes porque eso es lo que va a permitir que la gente que realmente sufre estas enfermedades, pues, oye, lo vean como algo normal, ¿no? Nosotros, los usuarios que participaron en la campaña, la verdad que les llamaba que eran unos grandes valientes porque habían dado la cara. Dar la cara es complicado, yo entiendo, porque tienen miedo que la gente los rechace. Ellos mismos pues se quedaban muy sorprendidos con la reacción del público, que se acercaban y la abrazaban y hablaban con ellos y le agradecían y se emocionaban, ¿no? Y para ellos les sirvió muchísimo, ¿no? Porque uno de los problemas del estigma también es que la persona que sufre el trastorno lo asume como propio, se llama el autoestigma. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, es decir, al final lo interioriza. Ellos mismos pues piensan que son locos, que son violentos, lo piensan con el resto de compañeros, ¿no? O yo no estoy así, es que claro, no podemos hacer esto porque, un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una actividad concreta que, gracias a la colaboración de un gran profesional en Córdoba y reconocido, que es Ángel Casado, realizamos un taller de kickboxing. Entonces, cuando planteamos a los usuarios de la asociación, vamos a hacer un taller de kickboxing, decía, oye, pero el kickboxing, nosotros el kickboxing, como diciendo, cuidado, asociamos el kickboxing, el deporte, con nuestra agresividad. Fíjate, ellos mismos tenían asumido que podían resultar agresivos en ciertos momentos. Y decíamos, pero vamos a ver, ¿en qué momento estáis asociando ya como propio una idea generalizada de la sociedad, ¿no? Y nosotros estamos trabajando eso. Trabajamos a través de un taller que se llama Miedo al Rechazo, esas percepciones que ellos asumen de lo que la sociedad ya ha etiquetado, ¿no? Ahora me gustaría que me comentaras cuáles son los casos más habituales que tratáis, pero me gustaría también dirigirme al público. Susana ha tenido la gentileza de venir desde Córdoba a hablarnos de esta asociación, pero el motivo también, por supuesto, es que aquellas personas o familiares que estén padeciendo este trastorno, este problema, que se pongan en contacto con esta asociación, que no se escondan en su casa, tienen que dar la cara, de un día para otro no les pedimos tanto, ¿no? Claro. Pero que no se sientan tan extraños, que hay muchísima gente que puede ayudarlos. Y Susana, me gustaría de este modo que me dijeras cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Pues mira, nosotros estamos situados en la calle Isla Tabarca, número 7, en Córdoba. Es una zona que la verdad se está construyendo centro de atención social, está la Cruz Roja, el nuevo edificio de Cruz Roja, y nosotros pueden informarse a través de nuestra página web, asaenec.org, o el teléfono, que te lo voy a decir porque no me lo sé de memoria, Eva. Perfecto. Que es el fijo en 957-610377, o el móvil 622-08-8168, y también por email, asaenec, terminado en C de Córdoba, @asaenec.org. Entonces, todas esas vías, sobre todo por internet, yo creo que todo el mundo, habrá gente que a lo mejor no tenga acceso, pero pueden llamarnos por teléfono, mandarnos un email, contactar o incluso visitarnos directamente en la sede, que nosotros estaremos encantados de recibirlos, ¿no? ¿Qué tipo de casos, como decía al principio, de casos tratáis? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Estáis notando un cambio a lo mejor en gente más joven? ¿Qué edades? Pues mira, nosotros la verdad que nos llega todo tipo de casos, ¿no? Es verdad que estamos detectando, como tú dices, Eva, cada vez a gente más joven. Es más, tenemos un programa joven que estamos iniciando y que llevamos poquito, llevamos un año con él, y estamos trabajando con chavales de 16 a 25 años. Y la verdad, un programa que está dando muy buenos resultados, ¿no? Porque es verdad que a nivel público no se trabaja en lo que nosotros estamos trabajando, que es un trabajo de rehabilitación psicosocial, ¿no? Tocamos todos los ámbitos, ese apoyo terapéutico tan necesario, ese trabajo en habilidades, en la identificación de las emociones. Para nosotros la inteligencia emocional es esencial, ¿no? La mayoría de los casos, pues mira, hay casos desde los propios personas con enfermedad mental que en un momento determinado deciden que, oye, que quieren hacer algo en su vida, activarse, y vienen a ellos por su propia iniciativa y se incorporan rápidamente a las actividades. Después también hay casos de familias un poco desesperadas porque la persona con enfermedad mental no tiene conciencia de enfermedad, no está tomando su medicación o no tiene un seguimiento médico, y entonces, pues claro, a lo mejor se encuentra aislada en casa, está teniendo problemas, no está estable en su enfermedad. Entonces las familias vienen un poco desesperadas, ¿no? Porque tampoco tienen muy bien qué hacer, a qué dirigirse, se encuentran que van a los servicios de salud mental y no tienen la respuesta suficiente para su caso, no existen recursos sociales suficientes, asistenciales. Entonces, pues claro, tratamos tanto
trastornos graves, como puede ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar, como trastornos menos también graves, pero en la media, ¿no? Como puede ser una depresión, un trastorno de ansiedad, TLP, los trastornos límites de la personalidad, que se están dando últimamente muchísimo, sobre todo en el sector joven, y la verdad que, bueno, todo tipo de patologías dentro de lo que es la enfermedad mental, la verdad. ¿Qué es un trastorno límite de la personalidad? Pues mira, son trastornos que están relacionados con la alteración de los estados de ánimo. Las alteraciones son alteraciones muy acentuadas, ¿no? De estados de ánimo, de comportamiento y de conducta, básicamente, ¿no? Entonces, pues se dan sobre todo en la adolescencia. Está muy acentuado, y también en el sector mujer, que es también muy curioso, ¿no? Y en los TLP lo que pasa es que son los trastornos más complejos de tratar. No hay recursos suficientes, la especialización tampoco existe mucho, y entonces pues se está desbordando, ¿no? Además, se suele diagnosticar muchos trastornos límites, y a veces no son trastornos límites, parece que es como un cajón desastre, y los diagnósticos creo que se deben de afinar un poquito más, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. No tiene nada que ver lo que voy a preguntarte, pero es por un comentario que también últimamente escuchan más que nunca, el niño que es hiperactivo, sí. Autismo, Asperger, sí. ¿Qué está pasando? Quizá a lo mejor en esas edades es cuando da la cara un poco lo que puede ser traumas de la infancia, faltas de, no sé, de sensación de cariño. Creo que hay nuevas corrientes dentro de la psiquiatría que están defendiendo el tema de la reducción de la medicalización, ¿no? Y el excesivo diagnóstico prematuro. Creo que debemos dar un poco de un periodo de adaptación, de ver que no todos los problemas que se dan en la infancia son problemas mentales. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es poner etiquetas desde muy pequeños, ¿no? Y medicar desde muy pequeños. Y medicar desde muy pequeños. Entonces tremendo. Nosotros creo que nosotros defendemos un poco que creo que hay otras alternativas para abordar ese tipo de problemáticas, ¿no? Que a veces son conductuales o de comportamiento, ¿no? Y se pueden trabajar desde la infancia a través de las terapias, ¿no? O de la psicología, ¿no? Trabajando con esos niños. Y eso evitará o preveemos el desarrollo de posibles enfermedades mentales. Yo creo que los programas de prevención son esenciales, ¿no? Y una de nuestras líneas también es eso. Vamos a prevenir desde la infancia y la adolescencia para que esto no se agrave, para que al final no se conviertan en adultos medicados que están muy limitados y con grandes limitaciones para desarrollar una vida más completa, ¿no? Entonces, vamos a evitar eso, ¿no? Yo creo que se deben trabajar otro tipo de alternativas, ¿no? Por eso hay un movimiento dentro de la psiquiatría que intenta introducir nuevas terapias, un nuevo enfoque más psicosocial, un enfoque donde se trabaje el individuo y su entorno, no solo exclusivamente el individuo, ¿no? O una percepción solo desde el punto de vista médico, ¿no? No, debe ser otra cosa, un enfoque más social, ¿no? ¿Qué encontráis en los enfermos? Cada uno es un mundo, cada persona es un mundo, pero ¿encontráis alguna raíz en común de dónde puede originarse este tipo de patología? Pues la verdad que todavía no existe una investigación que haya dicho, oye, el origen de la enfermedad mental es esta, ¿no? Pues se habla de que el origen puede ser muchísimo, desde un factor genético, desde factores medioambientales, desde un caso traumático, un trauma concreto. No hay realmente un origen, ¿no? Hombre, nosotros ¿qué detectamos? Pues la mayoría vienen de problemas no resueltos en la infancia y en la adolescencia. Son problemas que se pueden enquistar si realmente no se abordan en el momento adecuado, ¿no? Yo creo que está muy relacionado con los problemas emocionales, ¿no? Emociones no identificadas, no resueltas en su momento, y que eso se puede al final agravar, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, el origen es complicado porque incluso los médicos no saben cuál puede ser el origen, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos que a través de un trabajo emocional se resuelve. Aquí y ahora, ¿no? Exacto. No hay que volver tan al pasado. Nosotros trabajamos ahora mismo, ¿cuál es tu situación?
cómo estás afrontando tu día a día, qué problemas te surgen en tus relaciones sociales y a partir de ahí, qué estrategias qué herramientas vas a necesitar o qué estrategias son necesarias para que tú los problemas diarios los puedas resolver, ¿no? Ese es básicamente nuestro trabajo. Te lo explico, es muy fácil, pero es curioso que en la práctica parece que estamos hablando de no, es muy fácil. A partir de ahí vamos a trabajar tus emociones, ¿no? Identifícalas, gestiónalas adecuadamente y tu vida será mucho más fácil, ¿no? Y eso te lo digo a ti, a mí, como a cualquiera, ¿no? Entonces imagínate una persona que sufre una enfermedad, ¿no? Que ha sufrido el rechazo desde adolescente o desde pequeño, ¿no? Es muy duro, es muy duro. Y las familias también han asumido también ese estigma y tienen tanto miedo a ese rechazo que al final también generan ambiente un poco de falta de apoyo al enfermo, se sienten culpables, también tienden a aislarse, a no contarlo en su entorno. De ahí la importancia de que den el paso para pedir ayuda, es fundamental. ¿Habría también alguna relación con que sea una persona más sensible, más emotiva? O sea, el hecho de que sea... Porque decía Einstein, que al final diré una frase, pero que normalmente los genios, ¿no? Las personas con una inteligencia incluso superior se complican más la vida, ¿no? O personas con un don artístico, pintores, escritores, tienen siempre como una facilidad a caer en ese problema de, llamémoslo, entre comillas, locura, ¿no? También se ha asociado eso, una parte de ese estigma que generamos, esa idea o estereotipos, ¿no? De que los enfermos, las personas que sufren una enfermedad mental son personas muy inteligentes. Estamos generalizando, ¿no? Una idea que yo creo que también ha ido arrastrándose, ¿no? Hay personas inteligentes y personas normales y menos inteligentes, es decir, hay de todo, ¿no? Entonces, pues también se ha asociado mucho que grandes artistas, grandes escritores han caído en la locura. Bueno, no asociemos porque al final eso también es crear un poco el estigma o esas etiquetas o esos estereotipos que están erróneos, ¿no? Dentro del colectivo de las personas con enfermedad mental hay gente muy formada con sus carreras que al final en un momento determinado de su vida pues le surgió la enfermedad y bueno, pues fue un poco más limitante en el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Y hay gente pues que bueno, que tiene sus estudios básicos, de si hay de todo, ¿no? Hay niveles formativos diferentes, inteligencias diferentes, nos encontramos realidades muy heterogéneas, la verdad. ¿Se cura o se curarán algunos tipos, ¿no? Pero que cuando hablamos de curación, bueno, es más bien una recuperación, ¿no? Hay gente que tomando conciencia de su enfermedad y queriendo mejorar, porque esto es esencial, ¿no? Que la persona que sufre la enfermedad y el trastorno tome conciencia de que es necesario el querer mejorar como persona y el querer mejorar en su enfermedad, ¿no? Si esa persona no da ese paso, es muy difícil, ¿no? Ya puede la familia querer, ya puede estar con el mejor profesional del mundo, pero si la propia persona que sufre la enfermedad no quiere mejorar, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, curar, hay personas que se le quita la medicación, se le reduce porque están trabajando, ¿no? Están trabajando muchísimo, son personas activas, son personas que quieren recuperarse pronto, que reciben su atención psicológica o psicoterapéutica, hacen sus actividades, desarrollan un trabajo, pues son personas que a la larga llegará un momento en que, oye, la medicación se puede reducir e incluso eliminar, ¿no? Y hay personas que por su desarrollo a lo mejor no la hemos podido coger a tiempo, pues tienen una medicación que puede ser por mucho más largo a lo largo de su vida, ¿no? Incluso de por vida. Y de por vida, una persona que se esté tratando con, por ejemplo, una depresión de por vida, al final tiene que tener un efecto secundario grave. Claro, al final la medicación, como cualquier medicación en cualquier tipo de enfermedad, tiene unos efectos secundarios, ¿no? Entonces, por eso nosotros somos... y siempre lo decimos a la familia, ¿no? Yo creo que para una recuperación en cualquier enfermedad, no solo en la enfermedad mental, para cualquier recuperación es necesario no solo tomar una medicación, es necesario completarlo con otro tipo de actividades, ¿no? Por una persona que sufre una depresión es esencial que haga actividad. Si no, estaría encerrada siempre en su casa, en el sofá. Entonces esa persona se tiene que activar, ¿no? Y tiene que poner de su parte, que es esencial. Si no se activa, no desarrolla actividades, no introduce cosas novedosas en su vida, no se ilusiona, pues al final
llegará un momento en que esa persona, su recuperación será mucho más difícil y complicada, ¿no? Entonces, para nosotros es esencial siempre el complemento, ya sea un apoyo psicológico, ya sean actividades de ocio y tiempo libre, actividades terapéuticas, todo eso es esencial, ¿no?, para una recuperación. Yo, cuando hablo de estos temas, yo siempre tengo muy presente, fíjate lo que voy a contar, ¿no?, a una amiga mía que desgraciadamente pues se suicidó, ¿no? Y hace ya unos años, no de aquello, pero mucha gente que me conoce eso, pues saben perfectamente de quién estoy hablando. Ella tenía una depresión, nunca llegaron a encontrar exactamente qué tipo de trastorno tenía, pero siempre que hablo de estos temas, intento de alguna forma, ¿no?, hacerlo pensando en ella, en que alguien hubiera podido ayudarla de alguna manera, porque cuando una persona se encuentra que no tiene ganas de vivir como ella no tenía, que no le encontraba sentido a nada, ¿cómo la sacas de la cama? Porque a mucha gente estará diciendo, sí, motivarla, pero ¿cómo lo sacas de la cama? ¿Cómo lo levantas? Si ya para ellos ya lo que están es con ganas de dormir y ganas de que esto acabe? Es muy complejo, esos son los casos más complicados, ¿no? Cuando nos encontramos de esos casos, pues nosotros intentamos siempre, primero, es fundamental que la familia tenga las herramientas y los instrumentos necesarios para abordar eso. Muchas veces las familias desconocen cómo tratar al enfermo. O no saben qué decirle, qué hacer, oye, ante esta situación ¿qué hago? Me genera a mí más culpabilidad, más ansiedad. Entonces siempre nosotros tenemos un taller de psicoeducación para familias donde trabajamos todo esto, ¿no? Es muy importante que la familia tome conciencia de qué le pasa a su familiar. Porque hay que entender qué enfermedad y por qué se comporta, porque que no es un capricho. Exacto, que muchas veces quitamos importancia. O que vago, es que... Claro, identificamos comportamientos que eso es fruto de la enfermedad, ¿no? Y entonces es necesario que la familia sepa realmente qué le pase porque se comporta así, ¿no? A partir de ahí es un elemento esencial en el apoyo de la persona, ¿no? A partir de ahí, si la familia pide ayuda, va a tener siempre un apoyo de un profesional que le va a orientar en todo el proceso, ¿no? Son procesos muy complicados. Nosotros hemos tratado a gente que ha podido estar aislada en su casa durante muchísimo tiempo, incluso 3 años, 4 años, y le hemos podido, a través de atenciones domiciliarias, de trabajar con ellos, de un apoyo en el domicilio, de hablar. Es un proceso largo, no es fácil, no tenemos una varita mágica, pero al final hemos recuperado muchísima gente y la hemos incorporado a nuestras actividades y ya están haciendo una vida totalmente normalizada, ¿no? Son procesos difíciles pero no imposibles. Nosotros siempre damos esperanza a la gente de que, oye, que no se acaba el mundo, que hay mucha gente que se ha recuperado. Desgraciadamente, la realidad también, hay muchos suicidios y hay un índice muy alto de suicidios, ¿no? Pero seguro que si contaran con eso que tú me estás diciendo, claro, con esa visita a domicilio de una persona que lo escuche, que le aporte, no una visión a lo mejor tanto incluso como amiga, cuando tú vas y a lo mejor pues conoces a esa persona, escuchar, pero una persona de fuera, ¿no? Claro. Que de una manera objetiva le pueda dar claro, un consejo más profesional. Yo creo que ahora hay que dar con vosotros. Claro. Por eso estamos hoy aquí, claro. para dar con ellos, claro. y que sirva de ayuda para la gente y familiares que se ven en esa situación. Totalmente. Y además nosotros, las personas que tienen cualquier duda o que necesitan la ayuda, volvemos a decirlo, que estamos para lo que necesiten, y que nosotros siempre asesoramos a toda la gente que nos pide ayuda, apoyo. Ahí estamos, para lo que sea necesario. ¿Está cambiando la sociedad en torno a la visión de una persona con un problema mental? Porque antiguamente, no hay que irse tan atrás, una persona con síndrome de Down lo dejaban en su casa escondido. Totalmente. Que decía, pero bueno, pues no hace tantos años de eso. No, para nada. Y fíjate qué barbaridad, ahora lo vemos y decimos, por favor, qué atrocidad, ¿no? ¿Está cambiando la sociedad? ¿Notáis vosotros que se está abriendo a respetar y a entender que eso nos puede pasar a cualquiera? Sí, yo creo que, hombre, si comparamos con el pasado, que la verdad que, como tú dices, que tampoco ha pasado tantos años, si lo comparamos con el pasado, creo que ha habido muchos avances, ¿no? Y creo que el movimiento asociativo ha hecho una labor excepcional de cara a generar una sensibilización en salud mental, ¿no? Creo que la sociedad está abriendo los ojos a otras realidades que son cercanas, que nos pueden pasar a todos, y creo que cada vez hay mayor conciencia al respecto, ¿no? ¿Queda mucho trabajo? Claro que sí. Queda muchísimo trabajo y tenemos que seguir, porque todavía
existen esas etiquetas, esos estereotipos que se asocian a la enfermedad mental, que es lo que al final genera el estigma, ¿no? Y aquí la labor de los medios de comunicación es esencial, ¿no? Es esencial que se forme a los periodistas y para que se utilicen el tratamiento adecuado de noticias y de historias de personas que sufren la enfermedad, ¿no? Y no se llega al morbo ni se utilicen titulares muy estigmatizantes, ¿no? Que a veces existen y que siguen existiendo, ¿no? Nosotros intentamos denunciar casi todo, ponernos en contacto con el medio para por lo menos generar conciencia, ¿no? Pero sí es verdad que la gente se está abriendo un poco más la mente, ¿no? Hacia este tipo de enfermedades y estas realidades. Pues Susana, ha sido un placer contar contigo. Iván. Ya saben que existe una asociación donde pueden acudir a SAENEC, tanto por internet, por teléfono, pueden localizarlo, hablar con ellos, y que siempre hay una puerta que se puede abrir por muy difícil que vean la situación. Muchas gracias, como te digo, Iván. Susana, y aunque no quiero generalizar, pero sí me gustaría quedarme con una cita de un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Aristóteles, que decía que no ha existido mente humana en toda la historia de la humanidad, una gran mente brillante que no haya tenido un toque de locura. Muy bien, estupendo. Aunque no se puede generalizar, que ya lo hemos aprendido con Susana, sí. Pero que los grandes inventores, hay que tener un poquito de locura, como la de un niño. Claro que con eso, ¿no? El de la ilusión, pero que siempre hay una puerta que se abre. Muy y hoy bien. Se nos ha abierto una puerta con Susana, con este mensaje, ¿no? de ayuda con SAENEC. Nosotros nos despedimos hasta otro jueves, que estén ahí. Espero que les haya gustado el programa, que les haya servido, que esa es nuestra intención. Un beso muy fuerte, muchas gracias.